Muy buenas, en este nuevo vídeo vamos a ver qué es un sólido rígido y vamos a definir el movimiento del sólido rígido. Un sólido rígido no es nada más que un conjunto de elementos, partículas, cuya distancia entre ellas es inalterable. De ahí que se le defina como rígido. Puede ser partículas discretas o puede ser un sólido continuo. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos varias partículas, ¿vale? Aquí un origen de coordenadas y esta es una distancia R1, R2 y R3, y estas son unas partículas con masa M1, M2 y M3. Para que esto sea un sólido rígido, estas distancias entre ellas deben permanecer inalteradas, ¿vale? Cuando se desplace por el espacio, rote, haga lo que sea. ¿De acuerdo? En un sólido rígido hay un punto de interés y a ese punto se le llama centro de masas. El centro de masas se define de la siguiente manera. Su posición, vamos a llamar R sub cm de centro de masas, se define como el sumatorio en I de cada una de las masas mi multiplicado por la distancia al origen de coordenadas, claro. Todos estos vectores los tenemos que definir respecto a un origen de coordenadas, en este caso he elegido este, y dividido para la suma en I de todas las masas. Esta sería la posición del centro de masas. Fijaos que es una posición que depende de la distribución de masa. ¿De acuerdo? Cuando se trate de un sólido rígido que tenga cierta simetría, o una simetría de revolución o algo así, el centro de masas coincidirá con el centro geométrico, pero normalmente no tiene por qué coincidir con el centro geométrico. En el caso de que sea un... En este caso, por ejemplo, pues el centro de masas podría estar, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Podría ser ese punto. Por ejemplo, si esta masa M3 es más grande que M2 y que M1, pues estará más cerca de M3. Esa es la idea del centro de masas. ¿Vale? Y esta R sería RCM. Si el sólido no es discreto, sino que es continuo, entonces esta posición del centro de masas se calcula realizando una integral. La integral de R diferencial de M. Y esto a todo el volumen del sólido. Y dividido para la integral de diferencial de M a todo el volumen. En ambos casos, fijaos que esto de aquí, el denominador, no es nada más que la masa total. Y esto también. De aquí es la masa total. ¿De acuerdo? Ya tenemos descrito este punto especial del sólido rígido que se llama centro de masas. ¿Podemos calcular la velocidad del centro de masas? Imaginad que este sólido rígido se desplaza por el espacio. Entonces, ¿podemos calcular su velocidad? La respuesta es que sí. ¿Cómo? Pues aplicando lo que ya sabemos de antes. La velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Pero queremos calcular el centro de masas, por lo tanto aquí hay que poner velocidad del centro de masas y aquí R del centro de masas, posición del centro de masas. Por lo tanto, habrá que hacer la derivada con respecto del tiempo de esto de aquí arriba. Permíteme que lo haga de este discreto en lugar de este continuo, es más fácil, aunque sería similar. De el sumatorio, ahí va. El sumatorio en I de MI RI dividido para M. La operación derivada entra dentro del sumatorio porque es lo mismo derivar una suma de varias funciones que sumar las derivadas de cada una de esas funciones. Es una operación que se puede conmutar, la suma con la derivada. Entonces, si la metemos dentro del sumatorio, esto me queda suma en I de
mi, porque es constante cada una de las masas, derivada de ri con respecto del tiempo, y esto dividido para la masa total. Y esta derivada de ri con respecto del tiempo es la derivada de la posición de cada partícula con respecto del tiempo, no es nada más que la velocidad de esa partícula. Entonces esto es mi, vi dividido para m. Ya tenemos la velocidad de ese punto tan especial que se llama centro de masas. Bueno, supongo que ya podréis imaginar cómo se obtendrá la aceleración del centro de masas, ¿no? No hace falta que lo haga. La aceleración del centro de masas pues es la derivada de la velocidad del centro de masas con respecto del tiempo. Si hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho aquí, al final acabamos concluyendo que es igual a la suma de mi a sub i dividido para la masa total. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora, esto de aquí arriba, ¿qué es? Vamos a ir un poco más allá. ¿Qué es todo esto de aquí arriba? Para cada una de las partículas, mi por a sub i será igual a la fuerza o la suma de las fuerzas que se están aplicando sobre esa partícula. Entonces esto lo podríamos escribir como sumani de f sub i. F sub i es mi por a sub i, cada una de las fuerzas sobre cada partícula. Y esto dividido para m. Y recordad que es igual a la aceleración del centro de masas. Si ahora reorganizo esto un poco, me sale que la suma de todas las fuerzas sobre todas las partículas que forman el sólido rígido es igual a la masa total del sólido rígido por la aceleración del centro de masas. Y esto espero que os suene, porque es precisamente la segunda ley de Newton. Es decir, hemos obtenido que, partiendo de una distribución de partículas en forma de sólido rígido, hemos llegado a la conclusión de que se puede aplicar la segunda ley de Newton al centro de masas de ese sólido rígido. Y no tendré que decir que esta suma de fuerzas se simplifica porque solamente hay que hacer referencia a las fuerzas externas al sólido rígido. Las fuerzas internas se compensan por la ley de acción-reacción. Así que podemos reescribir como la suma de todas las fuerzas externas al sólido rígido, no las que se hacen entre ellas, sino las que hacen desde fuera sobre cada una de ellas, es igual a la masa total del sólido rígido por la aceleración del centro de masas. Fijaos que recuperamos, como decía, la tercera ley de Newton. Igual que ocurría con una sola partícula, ¿vale? Si no hay fuerzas externas o la suma de todas las fuerzas externas es cero, es decir, si la suma de las fuerzas externas es igual a cero, esto implica que la aceleración del centro de masas es cero y por lo tanto la velocidad del centro de masas es constante. ¿Qué nos está diciendo esto? Que todo lo que hemos aprendido de dinámica de una partícula lo podemos aplicar al centro de masas de un sólido rígido y tratarlo como si fuera una partícula con toda la masa concentrada en el centro de masas. Imaginad, por ejemplo, que tenemos un sistema muy complejo y queremos evaluar cómo se traslada en el espacio, ¿vale? Por ejemplo, imaginad que lanzamos una silla al aire. Una silla es un sólido rígido que pues tiene una forma compleja, ¿verdad? Calcular su centro de masas no es sencillo. En fin, tendríamos que hacer cálculos complejos para obtener su centro de masas. Si puede ser una silla normal y corriente o puede ser una silla de diseño de lo más raro que se os ocurra. Entonces, si la lanzamos al aire, lo que va a hacer, desde el punto de vista traslacional, si la lanzamos con un ángulo alfa, lo que va a hacer es una parábola, un tiro parabólico, ¿vale? Y el tiro parabólico lo va a realizar el centro de masas de la silla. El resto de la silla hará lo que sea, pero el centro de masas hará un tiro parabólico, describirá una parábola, como si fuera una sola partícula.
¿Esto cómo lo podemos comprender? Pues imaginad que vosotros os vais alejando cada vez más de la silla hasta que no distingáis la forma de la silla, simplemente que haya ahí algo que se mueve por el aire, ¿vale? Pues esa es la idea. Eso que se mueve por el aire es el centro de masas, que se mueve siguiendo la trayectoria que seguiría una partícula puntual. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya resultado comprensible y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.